Antes de comenzar, bueno, yo quería agradeceros la asistencia a todos, especialmente pues a Catalina Gómez, porque yo sé que las agendas son apretadas y le agradezco muchísimo el que esté aquí. Al delegado regional de la Delegación Sur de Red Eléctrica, a Jorge Juan Jiménez, a la vicedecana de prácticas, que viene en nombre del decano, y aunque ella no lo ha dicho, ella fue una de las primeras que empezó esta jornada. De hecho, gracias a ella, pues en parte estoy yo aquí. Y por supuesto al director de la cátedra, además, que va a ser el que nos va a dar pues la primera conferencia, que además es la conferencia inaugural de la cátedra de este año 2022. Además, quería también agradecer a los patrocinadores, además de a Red Eléctrica y al Departamento de Análisis Económico, al programa de doctorado que también participa este año patrocinando esta jornada. Y sin más preámbulo, pues vamos a dar comienzo. Creo que son las 10 de la mañana, esto es puntualidad británica, después dicen de los españoles, pero vamos exactos de tiempo. Y en este caso, el profesor Cansino, al que muchos de vosotros ya conocéis, es el encargado de dar esta primera conferencia, que, como ya os digo, es la conferencia inaugural. El título creo que no puede ser más apasionante: Opciones de reducción de costes eléctricos en el sector industrial en mitad de la escalada de precios. El título y la ponencia no está hecho de hace 10 días, es de hace más tiempo, pero es un problema que en los últimos 15 días se nos está acentuando, hasta el punto de, bueno, después en el turno de preguntas tendremos tiempo para hacerle muchas preguntas, pero hasta el punto de que hay ya empresas y sectores que están pues abocados al cierre temporal por el tema de los precios. Así que creo que no puede ser más oportuna la conferencia de este año. El profesor Cansino, al que, bueno, me une una amistad de hace mucho tiempo y al que conozco pues desde hace mucho tiempo, creo que unos 20 años, no es que seamos tan mayores, que nos conservamos muy bien y fuimos muy precoces. Y el profesor Cansino empezó o se licenció en esta casa, en esta facultad, pero cuando no existían los grados y cuando la carrera de economía era una sola, pero sí se licenció en la rama de economía. Desde sus años, como muchos de vosotros de los que estáis aquí, ya se interesó por el estudio de la economía y asistió a seminarios, como estáis vosotros aquí, a jornadas y a cursos, incluso en los meses de verano, que en vez de descansar, pues se dedicaba a ampliar sus conocimientos. Empezó investigando en el tema de la economía agraria, del subsidio agrario. De hecho, su primer artículo científico, cuando no todo el mundo publicaba, y menos en esta facultad, ya lo tuvo en el año 95. Sí es verdad que de esa rama de la economía agraria y de la hacienda pública, pues pasó a buscar un horizonte más amplio y que permitiera también unas investigaciones de mayor nivel, y por eso se aventuró a estudiar la economía de la energía y del medio ambiente, que ciertamente le ha dado muchísimos frutos. Más de 30 artículos científicos, libros, capítulos de libros, 6 tesis doctorales. Bueno, realmente es un currículum muy amplio que le ha permitido tanto pues, establecer una red con universidades internacionales en Suecia, en Chile, y por último en el año 2019 consiguió la cátedra en Economía Aplicada, que en vez de llegar a la cima y pararse, pues yo no sé de dónde saca la energía, pero cada vez tiene más ganas de trabajar. Así que creo que es un ejemplo para todos y yo le doy las gracias por venir aquí, por estar aquí con nosotros y sobre todo por darnos esta charla, que estoy segura que nos va a ser, que va a ser muy interesante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Teresa, por tu amable presentación. Y efectivamente el título de la presentación estaba ya decidido antes del 23 de febrero con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, o sea que lo que yo les voy a contar es un añadido sobre algo que ya estaba previsto y que por tanto hemos tenido que actualizar y cambiar en algunos de los aspectos. Yo me voy a centrar fundamentalmente en dos cuestiones, ¿no? La intervención mía son qué opciones tienen las empresas industriales para poder reducir los costes de producción, los costes operativos en aquella parte que tienen que ver con los costes energéticos y particularmente eléctricos,
Y para abordar esta cuestión voy a hacer dos cosas. Primero, voy a ver si soy capaz de explicar el porqué de la escalada de precios, incluso previa a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que era algo que ya existía y que resultaba trepidante, sobre todo a lo largo del año 21. Y segundo, después de tener claro por qué los precios crecen y por tanto también tener alguna idea de hasta cuándo van a seguir creciendo, poder analizar qué opciones tiene una empresa industrial para poder controlar esta parte de sus costes operativos, que de pronto, de ser una partida razonable, se ha convertido en una partida absolutamente extraordinaria, hasta el punto de que en este momento empresas tan importantes como Acerinox, en la factoría que tiene en el polo de Algeciras, ha tenido que cerrar porque resulta imposible seguir produciendo a los costes eléctricos que en este momento tienen. La primera cuestión que tendríamos nosotros que ver es si, como se nos ha dicho durante muchísimo tiempo, antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, la evolución del precio de la energía eléctrica era una evolución que estaba explicada por la presión de la demanda. Es decir, durante muchísimo tiempo se nos ha dicho que el precio de la energía eléctrica estaba subiendo porque estábamos superando la situación prepandémica, la situación de la crisis del COVID-19 y, por tanto, como consecuencia de superar la situación de crisis, pues la demanda de energía eléctrica había repuntado y eso pues naturalmente llevaba a una subida de precios, ¿no? Esto es absolutamente falso. Esto es falso y es la primera idea que hay que desmentir. Las razones que están detrás del precio de la subida del precio de la energía eléctrica son varias. Normalmente no tenemos una única causa para explicar un fenómeno tan importante, pero particularmente podríamos señalar las que ahí tienen. Primero, la propia estructura del mercado mayorista, la estructura de mercado marginalista en la que me voy a detener. Segundo, el proceso de transición que durante años ya se había decidido desde la firma del protocolo de Kioto en el año 1998 y luego la entrada en vigor en los dos periodos que ha tenido este protocolo hasta el final del segundo periodo en vigor del año 20 y luego el relevo del protocolo de Kioto por los acuerdos de París. Todo estaba orientado a una transición desde el abandono progresivo del carbón como combustible principal para las centrales térmicas a la sustitución por el gas natural. Por tanto, el protagonismo del gas natural no es un protagonismo que haya debutado de manera inesperada, sino que estaba absolutamente en la agenda y era previsible. Luego, y como consecuencia de esa importancia, por la evolución que había tenido el precio del gas natural y también por la evolución del coste de los derechos de emisión en el mercado de emisiones europeo, en el EU ETS. Para desmentir esa primera idea, para desmentir la idea de que el alza del precio de la energía eléctrica era consecuencia de la elevación de la demanda después de la recuperación del COVID. Ahí tienen ustedes dos gráficas muy sencillas. En esas gráficas tienen ustedes en la parte de mi izquierda, en la parte de su derecha, por tanto, la cantidad de energía demandada en diciembre del año 19 y la cantidad de energía eléctrica demandada en diciembre del año 21. Absolutamente igual. Sin embargo, el precio del año 21 era un precio que ya estaba disparado y el precio del año 19 no lo estaba. Por tanto, en absoluto podemos encontrar el comportamiento de la demanda, la explicación de por qué el precio de la energía eléctrica ha repuntado. Es una primera idea que es fácil de rechazar, se rechaza de manera trivial y tal. Mucho más importante es entender esto, probablemente quizás sea la parte más difícil de la intervención de esta mañana, que es el funcionamiento. Es una cuestión estructural, que es cómo funciona, cómo se determina diariamente el precio de la energía eléctrica, y en esto los economistas tenemos mucho que ver porque es un diseño económico, un diseño incluso, si me aprietan ustedes, teórico-económico de la más pura microeconomía. Así que vamos con ello. Aparentemente estos son una gráfica inocente, pero detrás de esta gráfica hay tela marinera. Vamos a ponerle nombre a los ejes. Lo que tenemos en el eje de ordenadas es el precio expresado en euros por megavatio hora, que es la unidad de contratación que se toma como referencia, y en el eje de abscisas tenemos la cantidad
ofertada, ¿eh? Yo me voy a centrar en la parte de la oferta diaria de energía eléctrica, que naturalmente se hace en las mismas unidades, en megavatio hora, y es un mercado que funciona de la siguiente forma. Es un mercado marginalista en el sentido de que el precio se determina por el margen superior, por la tecnología última que entra, y es un mercado en el que la oferta se construye de forma escalonada. No es un mercado, son 24 mercados lo que tenemos a lo largo del día. Hay un mercado para cada una de las 24 horas del día. Por tanto, hay un mercado con unas necesidades y con unos requerimientos de energía eléctrica absolutamente diferentes. Por ejemplo, cuando estamos en horario o en tiempo de invierno tenemos dos picos, uno a mediodía, en torno a las 12 o a la 1 del mediodía, y otro por la noche a las 8. Cuando estamos en tiempo de verano tenemos otros dos picos que varían un poquito, y esos comportamientos de 24 horas pues también son diferentes de lunes a viernes, donde hay una actividad económica mucho más intensa, que los sábados y domingos, donde el comportamiento es diferente, sábados, domingos y festivos, y también en el mes de agosto. Bueno, ¿cómo funciona este mercado? Insisto que esto es un mercado puramente microeconómico, con fundamentos estrictamente microeconómicos, donde las primeras energías que entran a esta piscina, las primeras energías que se vierten a este pool, por eso se llama pool, piscina, ¿no?, son las energías eléctricas que proceden de las centrales nucleares, de las centrales hidráulicas fluyentes y de las energías renovables, fundamentalmente por la composición del mix energético que tenemos en España. Las energías renovables con mayor capacidad instalada y con mayor producción real son las eólicas y las fotovoltaicas, que son las que ahí aparecen como PV. Las centrales nucleares, ¿por qué son las primeras en verter? Porque no se pueden parar. Las centrales nucleares, como ustedes saben, para parar una central nuclear y que el núcleo no se fusione, hay que programar la parada. Esto no funciona como un interruptor que se enciende o se apaga en función de la necesidad, sino que una central nuclear tiene que tener una parada programada. Por tanto, su producción es estable, es una producción que representa aproximadamente el 20% de la cantidad de energía eléctrica que cada día se produce y se consume, y es por tanto una energía que hay que garantizar que seguro que se consume, y por eso es de las primeras en entrar. La segunda son las hidráulicas fluyentes, es decir, los grandes pantanos, las grandes energías, las grandes plantas hidráulicas, y luego también entran por prioridad de vertido las energías renovables, las eólicas y las fotovoltaicas. La prioridad de vertido es algo que deliberadamente se estableció para favorecer la instalación, para favorecer el desarrollo de este tipo de energías, y por tanto a los propietarios de parques eólicos y a los propietarios de huertos solares se les garantizaba que toda la energía que fuesen capaces de verter a la red de sacar de las placas y meter en los cables, en las subestaciones de media tensión, para que nos entendamos, seguro que la iban a vender, y que por tanto su inversión era una inversión a priori rentable, porque entraba la primera y por tanto seguro que se vendía. Bien, una cosa muy importante es cómo se establece el precio al que cada planta oferta la cantidad de megavatios hora para esa banda horaria, para esa hora concreta del día. Es decir, una central nuclear, la de Vandellós, va a ofrecer, pues imaginad, 20.000 megavatios para la hora 3 del día de hoy, 16. ¿A qué precio lo va a hacer? ¿A qué precio va a ofertar la energía el parque eólico que tenemos en la sierra más cercana? ¿A qué precio va a ofertar la central hidroeléctrica que tenemos más cercano? Bueno, pues esto lo hacen según el coste de oportunidad, o sea que es un concepto estrictamente microeconómico que hay que entender. Ese coste de oportunidad se calcula, primero, por los ingresos a los que la planta renunciaría en el caso de decidir no ofertar esa energía eléctrica. Por tanto, si estamos hablando de una empresa que opera una presa, una central hidroeléctrica grande con capacidad de agua embalsada, que puede decidir si oferto en la hora esta que tenemos, en la hora 10,
o oferto en la hora 12, pues entonces ahí hay un coste de oportunidad. Es decir, si yo oferto ahora, no puedo utilizar la misma agua para ofertarla 2 horas más tarde. Es decir, o lo hago ahora o lo hago 2 horas más tarde, pero el agua no se multiplica. Si la utilizo ahora, no la puedo utilizar después. Y por tanto, ese es un ingreso al que yo renunciaría. Si yo decido meter ahora estos megavatios hora, renuncio a meterlos 2 horas más tarde. ¿De acuerdo? Eso tiene un coste esperado, es decir, ¿cuánto ganaría yo si meto estos megavatios 2 horas más tarde? Pues ganaría tanto por megavatio. Bueno, pues eso forma parte de mi precio ahora, porque es precio ingreso al que renuncio. Más a esta cantidad le tengo que añadir los costes que se evitan en el caso de que yo decidiera no operar la planta. Es decir, además de los ingresos a los que yo renuncio, como yo decido operar la planta, esto ¿cuánto me cuesta? O dicho de otra manera, si yo no operase en esta hora del día, ¿cuánto me ahorraría si tuviera la planta parada? Bueno, pues esto lo expresamos en euros, entonces sumamos la cantidad de dinero al que yo renuncio más la cantidad de dinero que yo me ahorro y eso es lo que compone el precio de mi oferta. ¿De acuerdo? Precio ofertado como coste de oportunidad y estas son las primeras en entrar. Por tanto, ¿qué ocurre si esta parte de la energía eléctrica diaria se reduce? Se reduce bien porque las centrales nucleares se cierran o se reduce porque tenemos, por ejemplo, un año seco como el que en este momento tenemos y entonces los pantanos no tienen apenas agua y las centrales grandes hidroeléctricas fluyentes no pueden ofrecer. Pues naturalmente que esta parte de la energía eléctrica que se vierte se reduciría y alguien tendría que cubrir este hueco porque todos los días vamos a tener las luces encendidas, los ordenadores encendidos, las empresas trabajando y los calentadores calentados y los calentadores encendidos. Por tanto, si se cierra esta parte de la piscina, alguien tendrá que poner el agua que falta. Ese alguien son las centrales que vienen a continuación. Las centrales que vienen a continuación son las centrales térmicas de carbón, las centrales que utilizan el carbón como combustible, lo queman, el vapor y el calor, el vapor de agua que se desprende hace mover la turbina y la turbina acaba generando electricidad. Pero también entran, y aquí es donde está la clave, las centrales térmicas de ciclo combinado, es decir, las centrales que utilizan gas natural como combustible principal para generar el calor y luego convertir esa energía térmica en energía eléctrica. Bien, aquí estas empresas son las que cubren lo que se denomina este concepto muy importante, el hueco térmico. El hueco térmico es toda aquella parte de la demanda eléctrica que no son capaces de cubrir las centrales nucleares porque no tienen más capacidad, que no son capaces de cubrir las grandes centrales hidroeléctricas porque no tienen agua o porque no han ofertado, y toda aquella parte que no pueden cubrir las plantas renovables porque no hay viento o porque no hay sol, toda esta parte, todo este hueco hay que cubrirlo con tecnología térmica, es decir, con plantas que queman combustible y a partir de la quema del combustible se genera energía eléctrica. Ese combustible puede ser carbón o ese combustible puede ser gas natural a través de las plantas de ciclo combinado. ¿Qué es lo que se ha decidido hacer principalmente en España y en el resto de Europa? Y los adverbios no son gratuitos. Si digo que principalmente en España y también en el resto de Europa es porque la velocidad de cierre de las centrales térmicas en España ha sido una velocidad más rápida que el cierre de las centrales térmicas en otros países europeos, particularmente Alemania, que sigue produciendo una cantidad notable de energía eléctrica con la quema de carbón. Bien, aquí el coste de oportunidad, ¿cómo se calcula? Pues aquí el coste de oportunidad cambia un poquito, porque aunque la idea es la misma, es decir, ¿a cuánto dinero renuncio para a partir de esto
construir el precio de mi oferta, yo aquí tengo que tener, además de ese dinero al que renuncio, es decir, si no produzco, si no oferto ahora a las 10 y decido ofertar a las 9 horas, ¿a cuánto estoy renunciando? Esa parte es la misma, pero ahora tengo que añadir los costes por no operar. Es decir, si yo decido no operar ahora, ¿cuánto me evito? Bueno, pues igual que antes, me evito la no operación de la planta, pero aquí hay una novedad muy importante. Me evito el combustible que no estoy quemando. Si el precio del combustible es irrelevante, el impacto sobre el precio es pequeño. Pero si mi combustible es gas natural y resulta que el precio del gas natural es muy alto, pues entonces el coste, el precio al que yo voy a ofertar, también será un precio muy alto. ¿Se entiende? Esto es fundamental porque si esto no vamos a entender el resto. Si el precio del combustible es muy alto, lo que yo me ahorro es muy alto y como eso también va en el precio de mi oferta, el precio al que yo voy a ofertar cada uno de los megavatios que estoy dispuesto a producir será también muy alto. El resto de las tecnologías, bueno, por tanto, aquí hay otra cosa muy importante. Si este hueco térmico que está cubierto por la producción quemando carbón o por la producción quemando gas natural se reduce porque hemos decidido cerrar las térmicas de carbón, necesariamente lo que me queda, pues son las centrales de ciclo combinado gas, si es que no hay otra. Pero esto ya se sabía. Esto se sabía desde hace años. Esto ni Ucrania, ni Rusia, ni nada de nada. Esto ya se sabía. Se sabía que el hueco térmico lo iba a cubrir el gas natural, porque no hay otra tecnología diferente de quemar el fuel oil. O sea, esto no podía sorprender a nadie. El que se sorprenda es que no conocía el funcionamiento del mercado marginalista o no conocía los planes que había. El resto de las tecnologías son las de ciclo combinado menos competitivas y en último el mecanismo de cierre con lo que se llaman las centrales de punta, que son las más caras. Miren, si tomamos como referencia, por ejemplo, cómo se producía energía, cómo se cubría la demanda de energía eléctrica en España hace tiempo, entre los años 9 y el año 13, ahí les he subrayado, por ejemplo, la aportación del carbón, que es la tercera línea roja que aparece. Es una producción notable, está medida en gigavatios. Y luego tenemos en la segunda de las líneas la producción de ciclo combinado, es decir, tenemos desde el año 9 hasta el año 13 una cantidad aportada por las centrales que funcionan a gas, ciclo combinado, que es cada vez más pequeña. Esto enfadó mucho a todas aquellas empresas que habían invertido desde el año 2005 en la construcción de plantas de ciclo combinado. La más cercana que tenemos aquí está en Arcos de la Frontera, porque habían hecho una inversión muy importante y resulta que ahora no estaban produciendo, no estaban vendiendo porque no se les estaba requiriendo. ¿De acuerdo? Esta era una situación grave porque incluso estas centrales son fáciles de desmontar y los propietarios estaban dispuestos a desmontar las centrales, desmontar los reactores y llevárselos a otros países donde pudieran producir más de lo que estaban produciendo energía. Esto en el año 13. Si damos un pasito para adelante y estamos en el año 15, ya las centrales de ciclo combinado van adquiriendo un protagonismo mayor conforme las térmicas de carbón van reduciendo su aportación. Estamos caminando hacia el mix energético más limpio, por tanto tenemos que sacar lo más sucio, el carbón, y tenemos que meter algo menos sucio, como es el gas natural. Ahí ya tienen ustedes que el hueco térmico de las centrales de ciclo combinado estaba cubierto en un 31% por este tipo de plantas. Y ahora vamos a la situación actual. Vámonos a enero de este mismo año. Miren, en enero de este mismo año, es decir, estamos hablando de 5 minutos en tiempo,
el hueco térmico en España está absolutamente cubierto. ¿Por qué? Por el gas. Solo por el gas. La aportación del carbón es prácticamente nula. La central térmica del litoral en Carbonera se cerró en diciembre. Se le echó la llave. El hueco térmico está únicamente cubierto por gas. Y por tanto, ¿qué es lo que determina el precio? Pues el precio del combustible, el precio del gas. Miren, esto significa que una pequeña parte de lo que entra en esa gran piscina, que es la producción de energía eléctrica diaria, una pequeña parte, que es la que viene del gas natural, es la que determina el precio de todo. Porque el mercado es marginalista y, por tanto, la última que entra determina el precio para esa tecnología, pero también el precio para todas las demás. Por tanto, una parte relativamente pequeña de la energía eléctrica que se produce diariamente es la que determina el precio de todas las demás. Esto ocurre no solamente en España, esto ocurre en el conjunto de la Unión Europea, donde en la mayor parte de países tenemos un sistema, un mercado marginalista también para establecer el precio de la energía. Por tanto, el disparo del precio de la energía eléctrica no fue consecuencia de la demanda, sino es consecuencia de este mercado marginalista, es consecuencia también de algo de lo que ahora tenemos que hablar, que es del precio de los derechos de emisión marcado en el mercado EU ETS. ¿El precio de los derechos de emisión qué es? Pues todas las centrales de generación eléctrica no renovables, no limpias, por tanto aquí no entran las nucleares, que técnicamente son limpias, aquí no entran las renovables, que técnicamente son limpias. Todas las plantas de generación eléctrica que utilizan combustible fósil tienen una cantidad de derechos de emisión gratuitos hasta ahora asignados por el Plan Nacional de Emisión. De tal manera que mientras se mantengan con ese límite, no tienen que ir al mercado a comprar más derechos de emisión. Tienen los que tienen y si con eso se bastan, pues estupendo. Pero normalmente no les basta, porque los planes están pensados, están diseñados para ir penalizando este tipo de tecnología. Por tanto, tienen que ir a comprar derechos de emisión al mercado europeo y tienen que pagar la tonelada de CO2 emitida al precio al que en ese mercado se establece. Y eso forma parte de su coste de producción, igual que forma parte de su coste de producción el gas natural que tienen que comprar. Por tanto, si el precio de la tonelada de CO2 se dispara al mismo tiempo que se dispara el precio del gas natural, tenemos la tormenta perfecta. Y esto es lo que ha ocurrido, ahí tienen ustedes la evolución hasta el año 22 del precio de la tonelada de CO2 en el mercado europeo y ahí tienen ustedes el precio del gas natural. Un comportamiento absolutamente acoplado y por tanto lo que explica en buena medida la evolución del precio de la energía eléctrica porque es lo que explica la evolución del precio de la tecnología de cierre, de la tecnología última que entra y que marca el precio de todas las demás. Aquí tienen ustedes una gráfica del comportamiento del precio del gas natural sobre el que ahora me voy a extender un poco más porque nos va a permitir tener alguna idea de qué se espera que ocurra en los próximos meses. El precio del gas natural hay que diferenciarlo claramente entre dos tipos de gas. El gas natural que va por tuberías, que va por gasoductos, que se tiene un precio, que es un precio mucho más barato y mucho más estable porque se hace por contratos de largo plazo, y el precio del gas natural licuado, que tiene un precio completamente diferente y es el que se negocia en este mercado, el TTF holandés, es el mercado donde mayor volumen de gas natural se negocia diariamente. Y es un mercado a futuros. Miren, esta información que está tomada la semana pasada, ahora le voy a decir la misma información en el día, hace 2 días, así es como aparece la información del mercado
holandés del gas natural. Es un mercado de futuro, por tanto, lo que se está comprando en este momento es para entregar en el mes de abril, ¿vale? No es un mercado fulminante, es un mercado en el que estamos comprando entregas futuras. Bueno, pues en ese momento, la semana pasada, el precio del megavatio hora generado con gas natural estaba en 201 euros. Una semana más tarde, esto es solamente una parte del precio de lo que una central de ciclo combinado oferta, porque a esto hay que sumarle el coste de los derechos de emisión y el coste de operación de la planta. ¿De acuerdo? Esto es solo parte del precio al que una planta de ciclo combinado va a ofertar un megavatio hora. Solamente una parte, pero como están viendo ustedes, una parte muy importante. Esta es la misma transparencia, pero tomada hace 2 días. El precio del gas natural a ser servido también en el mes de abril de este año, en abril del 22, había bajado a 117,5. ¿Esto qué significa? Que estamos ante un mercado muy volátil. Este mercado ya está impactado por la guerra en Ucrania, por la invasión de Ucrania. ¿De acuerdo? Este mercado ya ha descontado esto. Pero vamos a darle para abajo al ratón y vamos a ver qué nos dice este mercado de entregas de gas natural negociadas a más largo plazo. Como ven ustedes, cuanto más nos alejemos del momento de servicio en abril del 22, el precio va bajando. Por tanto, los operadores del mercado de gas natural, ¿qué es lo que piensan? Piensan que el precio se va a reducir y que por tanto el conflicto va a ser relativamente corto. Pero es un mercado muy volátil. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, esto es de hace 2 semanas, el precio para el verano del año 23, precio de gas natural a ser servido en el verano del año que viene, estaba hace 2 semanas en 73,8 euros el megavatio. O sea, comprando hoy para servir en el verano no este, sino el verano del año que viene. Bueno, pues esa misma cifra había bajado a 62,7 hace 2 días. O sea, todos piensan que el precio va a bajar y va a bajar de manera significativa, pero la volatilidad es una volatilidad muy, muy elevada. Bueno, a esto, ¿qué hay que añadirle? Hay que añadirle el coste de la tonelada de CO2. Porque es parte del coste de producción. Bueno, la tonelada de CO2 se negocia en un mercado europeo que es ese, lo opera una empresa privada que es Sendeco. Ahí tienen ustedes el precio del último cierre del día de ayer, 77 euros la tonelada de CO2. Esto va también en el coste de producción, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes el histórico y si se fijan ustedes, en las últimas 30 sesiones el precio estaba muy por encima, llegó a más de 83 euros la tonelada de CO2. Un precio verdaderamente disparado. Ahí tienen ustedes la evolución para el año 21. En el mes de diciembre terminamos en casi 80 euros, por tanto, un comportamiento altamente, un comportamiento muy alcista, ¿no? Que por cierto las últimas semanas ha bajado y ahora mismo hemos estado en algún momento en 60 euros y demás. No voy a entrar en las razones por las que ha bajado, pero no les tranquilizaría nada saber por qué ha bajado. Miren, este es el comportamiento del uso del gas natural en España durante el año 21. ¿Cuándo se utilizó más gas natural? Si tenemos ahí el ciclo combinado, es la aportación de ciclo combinado, se utilizó fundamentalmente en la segunda mitad del año y en la gráfica que tienen ustedes a su izquierda tienen la evolución del precio de la electricidad también en España y también para el año 21. Si ustedes ven, las mayores subidas se concentran precisamente en los meses de mayor uso, de mayor producción de las centrales de ciclo combinado, por tanto la relación es una relación directa. Bien, ahora vamos a ver de dónde viene el gas natural, porque esto es muy importante y aquí ha habido un cambio notable, ¿De dónde viene el gas natural?
Vamos a centrarnos, por ejemplo, en hace unos años, en el año 18 y en el año 19. Entonces empezamos a ver la información que Enagas nos dice, y lo que nos dice es lo que todo el mundo sabe, que la mayor parte del gas natural que utilizamos aquí en España pues procede de Argelia. Hasta ahí no hay ninguna novedad. Podemos bucear un poquito más y podemos distinguir entre, si ven ustedes arriba que pone GL y abajo GLE, GN y GNL. GN es el gas natural, sin más, que viene por tubería, por gaseoducto, que sale de la costa argelina y que en el año 18 y en el año 19 tenía dos ramales, uno que iba hasta Almería y otro que entraba por Tarifa atravesando Marruecos. Con esos dos ramales venía la mayor parte de gas natural, que es la cifra que tienen ustedes arriba para el año 18, 18.205. La mayor parte de gas natural venía por tuberías. Y una pequeña parte, 3.642 para ese mismo momento, venía en barcos metaneros, venía a través del gas natural licuado. Hay una diferencia muy, muy importante. Bueno, como ustedes ven, ahí tienen que representa pues más del 48% de la totalidad del gas natural que España recibe. Por tanto, es una situación muy diferente, como vamos a ver luego, de la que tiene Europa. Europa tiene una dependencia muy distinta y desde luego no de Argelia, nosotros sí, y por tanto el conflicto ahora mismo se está produciendo en una zona muy diferente de nuestro proveedor principal. Pero me quiero detener aquí en que el precio del gas que viene por tubería es mucho más barato que el precio del gas que hemos visto que se negocia en el mercado holandés, que es precio de gas natural licuado. El precio de gas natural por tubería es mucho más barato por dos razones. Primero, porque una vez construida la tubería es mucho más fácil operarla. Y segundo, porque los contratos de suministro son contratos de suministro de largo plazo, habitualmente de 30 años. Por tanto, están blindados ante oscilaciones del mercado hasta cierto punto. Hasta cierto punto. El gas natural licuado no es contrato de largo plazo y por tanto la volatilidad es mucho más alta y lo que pueda pasar como consecuencia, por ejemplo, de un conflicto bélico impacta esencialmente sobre el gas natural licuado y mucho menos sobre el gas natural por tubería. Claro, salvo que la tubería te la cierren. Entonces no es que tenga un precio más alto, es que no tienes gas. ¿Vale? Son cosas diferentes. Bueno, pues esto en el año 18 o en el año 19. Vamos a reparar en cuánto nos vendía Estados Unidos. Estados Unidos naturalmente no nos puede vender gas natural por tubería porque es imposible, solamente nos lo puede vender a través de gas natural licuado. Una cantidad verdaderamente pequeña, el 5,4%. ¿Sí? Muy pequeña. Por tanto, nuestro proveedor principal es Argelia, más alguno otro, pero desde luego no es Estados Unidos. Esta situación ha cambiado radicalmente en la actualidad. Vamos a ver un poquito más allá, entre el año 21 y el año 20. Argelia sigue siendo nuestro principal proveedor, el 44,2%. De nuevo, sigue viniendo el gas natural principalmente por tubería, mucho menos por el barco metanero, por gas natural licuado, pero la aportación de Estados Unidos, si ven ustedes, es ya más importante. Es más importante. Pero sobre todo, el cambio más notable que se va a producir entre el año 20 y el año 21 es el que viene un poquito después. Vamos a situarnos ya en el año 22, en el que estamos. Fíjense ustedes la aportación de Estados Unidos, solo en el mes de enero. La aportación anterior es para todo el año. Esto es para todo el año. De enero a enero del 21, 1.961 tengo ahí. Esta es la aportación de solamente enero del año 22.
¿Y esto a dónde nos lleva? Pues fíjense, en enero del 21, la mayor parte de gas natural que importaba España era el barato o el caro. El barato o el caro. El barato por tubería, gas natural, el caro, gas natural licuado. ¿El barato o el caro? Pues esto es lo que tenemos ahora. Enero del 22. La proporción de gas natural licuado que importa España es mucho mayor que la importación de gas natural por tubería. Por tanto, el precio mucho más caro ahora que antes. Podemos pensar, bueno, pero claro, es que nosotros estamos importando gas natural licuado procedente fundamentalmente de Estados Unidos porque lo que queremos es compensar esto. Aquí es donde está el problema de Europa. No tanto el problema nuestro, porque nuestro suministrador no es Rusia, nuestro suministrador es Argelia. Pero ahí tienen ustedes los 4 gasoductos principalmente, ahí también aparece en línea azul el Nord Stream 2, que finalmente no ha entrado en funcionamiento, pero todos los datos que tienen ustedes ahí en círculos amarillos son datos expresados en millones de metros cúbicos. Lo que pasa es que ahí aparece mal, ahí aparece como el billón americano, que saben ustedes que es 10 a la 9 y no 10 a la 12, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que ver como miles de millones de metros cúbicos. El más importante de todos, los gasoductos, ¿por dónde atraviesa? El que tiene 155, ¿por dónde va? Por Ucrania. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, ¿España qué puede hacer? Bueno, pues ante la amenaza de que Rusia corte el gas, porque ahí lo que tienen ustedes, esto es muy importante, eso es capacidad de transmisión de la tubería, pero eso no me dice cuánto hay en la tubería. La tubería puede haber 0. De hecho, Rusia estaba bombeando cada vez menos. Esa es la capacidad máxima de bombeo, pero no la capacidad utilizada. ¿De acuerdo? Por tanto, esa imagen es una imagen que puede estar distorsionada porque no me dice cuánta cantidad de gas está operando. ¿Qué puede hacer España? Lo que ha estado haciendo, importando mucho más gas natural licuado, sobre todo por el puerto de Barcelona. Fíjense ustedes la cantidad importada en enero del 22 y la cantidad importada en enero del 21. Casi por 6 se ha multiplicado. Este gas natural que viene de Estados Unidos. Entonces podemos nosotros decir, claro, estamos importando más gas natural licuado para bombearlo a Europa por los Pirineos y entonces compensar el menor gas que procede de Rusia, ¿no? Esta es una idea intuitiva y por tanto España se convierte en una nación estratégica en la lucha por el suministro. Si cierran el gas ruso, España puede compensarlo metiendo gas por sus puertos y bombeándolo por tal. Esto es un barco metanero. Miren, la diferencia con una persona. Esto es un gas metanero, es un barco metanero. Aquí es donde se transporta el gas natural licuado. Para que se pueda transportar gas natural licuado, que es el caro, se necesitan 3 cosas esencialmente. Una planta de licuefacción en el puerto de salida. En el puerto por donde sale tienes que convertir el gas en líquido y eso requiere enfriarlo a menos 162 grados centígrados. Cuando lo tienes convertido en líquido necesitas una segunda cosa que es un barco de estas dimensiones. No hay muchos barcos de este tipo en el mundo, aunque los astilleros españoles son de los más hábiles en construir este tipo de barcos, ¿vale? Por tanto, primero una planta de licuefacción, segundo el barco metanero y tercero, cuando llegas al puerto de Nestino, ¿qué necesitas? Pues la operación contraria, una planta de regasificación. Si no la tiene no te sirve para nada. Bueno, pues casi la mitad de las plantas de regasificación de Europa están en España.
Entonces podemos decir, bueno, caramba, pues podemos ayudar, ¿no? Verdaderamente, porque podemos regasificar todo el gas que viene pues, de Estados Unidos o que viene de cualquier sitio, de Qatar, que es ahora la otra opción, que es la tercera potencia mundial en volumen de reserva de gas natural. Entonces nosotros lo regasificamos, lo metemos por el tubo que cruza los Pirineos y compensamos esos grandes ramales que proceden de Rusia y nos sumamos con el gas noruego. Bueno, de hecho, si vemos la interconexión es la tubería que atraviesa España y va a Francia por los Pirineos, tiene 2 puntos de contacto. Si vemos ahí entre enero del 21 y enero del 22, pues efectivamente estamos bombeando mucho gas natural y estamos contribuyendo a eso. Bueno, pues cuando lo llevamos a cifra, vamos a ver que eso no es tanto. Miren, esto es el diagrama de Sankey. Lo que tienen ustedes en la parte de su derecha es la energía primaria, lo que tienen ustedes al final es la energía de consumo final, o sea, lo que sale por el enchufe es energía de consumo final, es lo que tienen ustedes a la izquierda, lo que se utiliza para que salga electricidad por el enchufe, lo que tienen ustedes a su derecha. Si esto es para toda la Unión Europea. Si nos centramos solamente en el gas natural, queda esa línea. Si lo comparamos con España, la situación es bastante parecida, pero admite matices. Por ejemplo, si tomamos como referencia el último año para el que disponemos datos, que es el año 20, las importaciones de gas natural en la Unión Europea en porcentaje fueron el 27,3% del total de energía primaria. En España un poquito menos, la dependencia española del gas natural es un poco inferior al promedio europeo del 25,8%. Las reexportaciones en enero del 22, es decir, el gas que vino de Estados Unidos, que entró en España, lo regasificamos y lo mandamos por tubería a la Unión Europea, es de esa cantidad, de ese orden de magnitud, de 3 milésimas, una cantidad verdaderamente ridícula. Es decir, que cuando llevamos esto al terreno, la capacidad geoestratégica que España tiene para suplir la dependencia del gas natural ruso es muy, muy pequeña. Claro, aquí hay una pequeña trampa y es que esto es solo para un mes. Bueno, asumamos que todos los meses del año va a entrar la misma cantidad de barcos metaneros. Bueno, pues podríamos subir hasta el 4%. Esto es lo máximo, porque la capacidad de la tubería que tenemos con los Pirineos es de 5,5 millones de metros cúbicos al año operando al máximo. No tenemos más capacidad. 5,5 comparado con solamente el gasoducto ucraniano, que son 155. Hasta aquí podemos llegar, como dijo aquel. No podemos más. Bueno, esto es la aportación del gas natural al sector eléctrico. Vamos ya a pasar a la segunda parte. Miren, en el año 20, hace 2 años, la aportación de gas natural al sector eléctrico, dicho de otra manera, la cantidad de energía eléctrica que en España se producía con gas natural era el 8,4%. Ahora es el 17%. Y eso es lo que marca el precio de la energía eléctrica, esto y los derechos de emisión. Y ahora pasamos a la segunda parte de la intervención. Primero, he intentado explicar por qué el precio de la energía eléctrica está siguiendo la tendencia que sigue, qué es lo que lo explica y qué piensan los mercados que puede ocurrir. Ahora vamos a la segunda parte y es ¿y qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer un industrial? ¿Qué puede hacer una empresa industrial para no tener que cerrar, para poder intentar reducir al máximo estos costes, esa parte de los costes operativos que son los costes eléctricos? Miren, ese es el precio promedio hasta finales del año 21, es el último dato que Eurostat publica, del precio de la electricidad para consumidores no familiares, es decir, para grandes consumidores. Ahora diremos que es un gran consumidor. Aquí incluye esa parte de los impuestos, incluye los impuestos que no son recuperables, es decir, el IVA no está incluido, porque el IVA para una empresa es recuperable, no es precio de coste, ¿verdad? Bueno, pues en el caso español eso es lo que costaba a finales del año 21 1 kilovatio hora para una industria, algo más de 9 céntimos, ¿de acuerdo? Esta situación es diferente cuando tenemos
el precio no para las industrias, sino para las familias. El precio de la electricidad para las familias en España es, en términos relativos, más caro. El precio para la industria no es tan caro, estaría ahí en una especie de promedio de la Unión Europea. Bueno, ¿qué puede hacer una empresa? ¿Qué está bajo el control de una empresa y qué no está? Bueno, fuera del control de la empresa está la tarifa eléctrica. Una empresa no puede influir en el diseño de la tarifa eléctrica. Esto corresponde, en último caso, la última revisión la hizo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la estuvimos precisamente tratando aquí en la jornada del año pasado. Esto no está, la forma en la que se determina el precio no está bajo el control de ninguna empresa. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí no podemos actuar, el precio es el que es, en función de lo que tengamos contratado y ya está. Ahora, ¿qué está bajo el control de una empresa? Está la mejora de la eficiencia, es decir, reducir los requerimientos de energía eléctrica para poder producir lo mismo, explorar las posibilidades que tiene el autoconsumo compartido, que ahora veremos lo que es, y hacer este tipo de inversiones con rigor financiero. Cuidado que aquí nos vamos a encontrar con un peligro muy importante. Y por último también podemos, o una empresa puede optimizar la potencia que tiene contratada. Bueno, vamos a ver. La parte más importante está en el control de los motores eléctricos. Los motores eléctricos consumen aproximadamente la tercera parte de la energía del mundo al año. La mayor parte de las industrias se mueven a partir de motores eléctricos. El 68% del consumo energético de la industria está asociado al consumo que los motores que tienen para realizar su actividad productiva demandan. Y fíjense ustedes en la transparencia que tienen en su lado izquierdo. Ahí tienen ustedes cuánto cuesta comprar un motor y cuánto cuesta operar un motor a lo largo de su vida útil, que es de aproximadamente 25 años. La parte más importante de lo que cuesta operar un motor no es comprarlo, es operarlo. Es operarlo. Sin embargo, la mayor parte de las empresas toman la decisión de qué motor compran por el precio del equipo, no por el consumo que va a tener durante los 25 años aproximados de vida útil. Y esto es un error grave que sí está bajo el control de la empresa. Esto sí está bajo el control de la empresa. Mire, el 97% aproximadamente del coste total de operar un motor para un proceso industrial es el consumo de energía, frente al precio de compra del motor y frente al precio de la instalación y del mantenimiento. Si esto ya de por sí es importante, imagínense ustedes la importancia que cobra cuando el precio de la energía eléctrica está disparado. Es que esto es clave. Bien, ¿qué cosas pueden hacer una empresa? Bueno, invertir en motores que mejoren o que alcancen el máximo de la eficiencia. La eficiencia, en términos físicos, se establece como el cociente entre la cantidad de energía que sale del motor y que podamos utilizar y la cantidad de combustible que entra en el motor para hacerlo funcionar. Cuanto más cerca estemos del 100%, pues más eficiente es el motor. Naturalmente no estamos nunca en el 100%, ¿de acuerdo? Pero esta es la idea a la que se tiene que ir. Miren, por ejemplo, cuando se pasa de un motor de catalogación IE2 a una catalogación de IE3, que es el nivel de eficiencia estándar que establece ahora la directiva de la Unión Europea, si por ejemplo tomamos un motor de 75 caballos, el coste de la factura se puede abaratar en un 3,6% antes de la subida del precio de la electricidad. O sea, ahora mucho más. Pero cuidado, porque cuando nos intentan vender un motor, este tipo de cálculos lo hacen con el supuesto de que el motor trabaja 20 horas al día, cosa que es muy poco probable, y durante 360 días al año, cosa que es mucho menos probable todavía. Pero es más, hay empresas que te intentan decir, mire usted, pase de un motor IE2 con un estándar de eficiencia IE2, la mayor parte de motores que tenemos en las empresas hoy día en España todavía siguen siendo IE2 porque se pueden
mantener con cierta trampa. Si pasa usted de un IE2 a un IE3, puede tener una reducción de las pérdidas de eficiencia en un 33%, pero estos cálculos están hechos suponiendo que el motor trabaja las 24 horas del día, esto es metafísicamente imposible, y 365 días del año. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cálculos. Es decir, en nuestra empresa, para decidir si cambiamos un motor o no, ¿qué tenemos que meter? Bueno, pues realmente el número de horas que el motor está trabajando y el número de días que el motor está trabajando y hacernos las cuentas con eso. Y cuando nos hagamos las cuentas, tenemos que hacer una cosa que se hace aquí en la facultad y que no hacen los directores financieros de las empresas, ni de las grandes siquiera. Esta fórmula que ustedes tienen que aprender a manejar en matemáticas financieras, esto no está en la mayor parte de empresas, ni siquiera en las multinacionales. Y aquí tienen ustedes una ventaja competitiva. Trabajen ustedes en esto, porque la mayor parte del cálculo del periodo de retorno que se hace en las empresas para descartar una inversión o para tomar una inversión se hace de manera rudimentaria. Y como se tiene que hacer es de esta forma, teniendo en cuenta lo que ustedes ya saben, el valor actual neto, el coste de la inversión, el flujo de caja que te ahorra todos los años si cambias un motor por otro, el factor de tasa de variación del flujo de caja, el coste de capital o coste de oportunidad, la tasa de inflación esperada, si puedes tomar el 2 o puedes tomar este tipo de y el número de años de vida útil. Aquí ustedes pueden ganar mucho, porque esto las empresas no lo hacen. O sea, la mayor parte de los directores financieros de la empresa le pone esta fórmula y dicen que ya no se acuerdan, que sí, que en algún momento la estudiaron en la facultad, pero que no. Entonces te hacen cálculos muchísimo más triviales y cuidado porque aquí hay mucha información averiada. Esto puede dar lugares a... Bien, otra cosa es que, y voy terminando ya, ¿qué cosas podemos hacer más? Explorar el autoconsumo compartido. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es lo que están viendo ustedes en la mayor parte de empresas que tienen superficie suficiente, por ejemplo en el techo, lo están llenando ¿de qué? De paneles solares, ¿verdad? ¿Sí? Eso es autoconsumo. Bueno, pues a esto hay que darle alguna vuelta, porque por ejemplo la parte que te sobra a ti, la puedes verter a la red si tienes un contrato para eso. Ese es el autoconsumo compartido. El único problema que hay con las empresas es que la curva de carga, la curva de demanda, cuando las empresas requieren la mayor parte de energía es cuando se está produciendo. Es justo lo contrario de lo que ocurre en una casa. En una casa que tenemos paneles solares, ¿cuándo se está generando energía? Pues cuando estamos fuera de casa. Entonces necesitamos acumuladores para luego utilizarlas cuando llegamos de noche. Necesitamos baterías, ¿vale? O sea, esta es una opción muy, muy interesante para todas las empresas que tengan superficie para poder hacer. El único riesgo, y no es pequeño, es cuidadito con el instalador con el que contratáis. ¿Por qué? Porque ahora mismo por la ruptura de la cadena de suministros, no todos los instaladores que son capaces de hacerlo la instalación tienen los componentes en su almacén. Puede que no tengan los paneles, pueden que no tengan los optimizadores de potencia, pueden que no tengan los inversores. Cuidado con quien contratáis. La opción es buena siempre que el instalador tenga lo que se necesita. Y por último, me quiero referir a la última cosa que se puede hacer, que es la optimización de potencia. Los grandes consumidores en España son los que tienen una potencia instalada de más de 15 kilovatios. Aquí las opciones de potencia contratada permiten hacer algo interesante, y es que si tu empresa puede concentrar la producción en solamente unos meses del año y luego gestionarla a lo largo, solo si del tipo de empresa te permite hacer eso, entonces concentren ustedes la producción en aquellos meses donde el precio de la potencia contratada es la más reducida. En fin, en definitiva, hay opciones para reducir los costes, estos costes tan altos que tenemos ahora de la electricidad, que no van a cambiar a corto plazo y que las empresas tienen algunas opciones sobre las que deben desarrollar y sobre las que deben tomar decisiones. Así que esto era lo que yo les quería contar y muchas gracias. No sé si hay espacio o no para alguna pregunta, pero si no...
Bueno, yo creo que una no, yo tengo aquí unas pocas, pero creo que primero es más interesante que preguntemos, que preguntéis vosotros. Tenemos además un micrófono a disposición. Estamos justo de tiempo, pero como ahora teníamos un descanso, nos comemos un poquito del descanso, porque yo creo que la charla ha sido muy, muy interesante. ¿Alguien que quiera romper el hielo? Si no, lo rompo yo, que tengo un listado. ¿Nadie quiere preguntar? Buenos días. Muchas gracias por la exposición, que ha sido brillante dentro de la complejidad que tiene este mundo. En el cálculo del coste de oportunidad se mira en el tiempo del día, ¿no? O sea, el máximo es de ese día. Sí, es el mercado del día anterior, es cuando se realizan estas ofertas, se le envían al operador de mercado, al OMIE, para cada una de las 24 horas. Y en el tema más geoestratégico, ¿el conflicto entre Marruecos y Argelia nos afecta de alguna forma? Sí nos afecta. Yo pensaba que no nos iba a afectar tanto, porque el ramal de Almería iba a ser suficiente y además se está ampliando para una nueva salida. Pero en la práctica sí nos ha afectado. El cierre del ramal de Tarifa sí nos ha afectado. Bueno, también un par de preguntas me han surgido. El coste de oportunidad que comentaba que tenía en cuenta cuánto ganaría si lo vendo después, si puede ser mejor precio. Eso en una central tipo eólica que no puede decidir porque el viento viene cuando quiere o cuando se predice, ¿no? ¿Cómo cambia el concepto? ¿Tiene coste de oportunidad distinto? No, porque son ganancias esperadas, ¿eh? El mercado del día anterior es un mercado que luego admite los ajustes del mercado intradiario del día siguiente. Por tanto, cuando tú calculas un precio para tu oferta, lo haces a través de precio al que renuncias esperado. Y tu oferta es una oferta que luego puedes cumplir o no. Una nuclear seguro que la puede cumplir, pero una eólica que ha ofertado 15.000 megavatios, o sea, 10 gigavatios, por ejemplo, para la hora 1 y luego resulta que el viento no sopló, pues entonces ese ajuste se hace en el mercado intradiario y no hay penalización para esa tecnología porque por su propia naturaleza interrumpible la predicción no es perfecta. Pero para otras tecnologías sí. Vale. Y la otra pregunta, desde el punto de vista económico, ¿por qué el mercado eléctrico se decidió, quien lo decidiese, que era marginalista y no pay as bid, ¿no? Que no paguen a cada tecnología su oferta económica, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta es la pregunta del billón, no del millón, del billón, y del billón de 10 a la 12. La mayor parte de los estudios dicen que no hay diferencia entre un pay as bid y un marginalista en el funcionamiento real o en la composición última del mix energético. Pero yo, en fin, que llevo algunos años dedicándome a esto, sigo sin estar convencido del funcionamiento del mercado marginalista. Lo siento. La explicación es que es un incentivo a tener siempre metida la energía más competitiva, pero en la práctica el incentivo a estrategias colusorias es muy alto. Es muy alto sobre todo porque la propiedad de una gran hidroeléctrica fluyente puede perfectamente coincidir con la propiedad de un ciclo combinado. Por tanto, o sea, es que al final el ser humano es el ser humano, no lo vamos a cambiar porque lo pongamos a producir. El incentivo para estrategias colusivas y quedarme yo un poquito corto en la oferta que hago de mi gran hidroeléctrica para forzar que entre el ciclo combinado, eso es blanco y en botella. O sea, lo difícil es probarlo y hasta ahora no se ha podido probarlo. Más cerca que se estuvo fue con Iberdrola y no se fue. Al final se le quitó la multa. O sea, todas las multas que tenían al final la ganaron en tribunales. Y eran multas grandes, ¿eh? Y estaban, en mi opinión, bien fundamentadas. Yo lo siento si hay alguien de Iberdrola aquí, pero creo que tenía un razonamiento sólido. Pero finalmente no prosperaron porque es muy difícil probarlo. Y aparte la gestión de los pantanos no está solamente sometida
a los requerimientos de producción energética, sino que la legislación hídrica también obliga a gestionar los pantanos pensando en el suministro de la agricultura de riego. O sea que es complicado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿No? María. Simplemente estamos dando por hecho que el gas tiene que ser importado. ¿Hasta qué punto el sistema del fracking, que es el que ha tenido éxito total en Estados Unidos y que por eso se ha convertido en un gran exportador, hasta qué punto puede establecerse en España cuando se sabe que efectivamente hay determinadas reservas que podrían ser explotables? Entonces... No, pues porque somos muy señoritos, porque aquí lo que queremos es el gas de fuera, pero no queremos tener el fracking dentro. Bueno, esto lo hicieron los estadounidenses también, cuando dijeron, si ustedes quieren mi fracking, pónganlo ustedes también. Son los acuerdos con los que se rompió la negociación con Europa. Pero bueno, aquí hay otros términos, María, encima de la mesa, y es que si estamos de acuerdo en que este periodo de tiempo es un periodo anómalo y excepcional, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Podemos aceptar que durante este tiempo se vuelvan a poner en funcionamiento las centrales térmicas excepcionalmente? Bueno, pues habrá que decidirlo, ¿no? Porque vamos, que están ahí, o sea que las cerramos en diciembre, ¿eh? Y Alemania lo está haciendo, ¿eh? O sea que no es que yo me invente nada, ¿eh? Que hay que ver simplemente cuál es la aportación de la térmica de carbón en el año 21 de Alemania, ¿eh? Rocío. La verdad que la charla ha sido tan interesante que podríamos aquí que digo que la charla ha sido tan interesante que podríamos estar aquí no toda la mañana, sino varios días hablando de estas cuestiones. Solo 2 reflexiones en voz alta. La primera, Europa no ha estado lenta a la hora del diseño para evitar esa dependencia de Rusia y de la Europa del Este, de ampliar esos conductos de comunicación entre España, que por su situación geoestratégica con África, América, podía ser puerto de entrada ya no solo del gas, sino de otras muchas materias primas que pueden ser interesantes cara al futuro. No ha estado lenta Europa en eso. Tantos planes, tantas cosas como hace, tanta burocracia que hay en Bruselas. Me parece a mí que ahí le ha faltado un poquito de visión de futuro. Y otro tema, el siempre controvertido y que nunca se debe olvidar por muchas ideologías que lo pretenden, el tema de la energía nuclear. Y de hecho Europa lo ha puesto encima de la mesa. Entonces son 2 cuestiones sobre las que habría mucho que debatir. Solamente era una reflexión en voz alta. Muchas gracias. Lo que pasa es que las 2 cuestiones que tú planteas, que son cuestiones muy importantes, son todas de casi largo plazo. O sea, la primera, que Europa sabía perfectamente dónde estaba jugándose la mitad de su dependencia, la otra mitad en Noruega. Eso está claro. Eso, como decimos por aquí, afuera parte de Italia y España, que son los 2 que tienen conexión con Argelia. Todo lo demás se estaba echando en manos de Rusia, fundamentalmente por los intereses alemanes y por los intereses austríacos principalmente, que son los que más han potenciado con esto, ¿no? Y esto, como decimos por aquí, se veía de venir, ¿eh? O sea que esto no es tal. ¿Qué se podía haber hecho a más corto plazo? Construir más plantas regasificadoras, y se decidió en hacerlo. Esta es la solución que puede atajarlo a más corto plazo. Y en la segunda cuestión es que construir una central nuclear como mínimo son 15 años. Las centrales nucleares no tienen nada que ver con las de Chernóbil ni nada. Las centrales nucleares ahora mismo de generación 4, como tienen los reactores franceses u otra tecnología, son centrales nucleares, bueno, solamente hay que ver hay que hacerse la pregunta del millón. ¿Cuánta gente murió por el accidente de Fukushima como consecuencia de la central nuclear? 1. Reconocido por el gobierno japonés, 1. El resto murieron por el tsunami. Las 11.000 personas que murieron fueron por el tsunami. La central nuclear no entró en fusión. ¿Cuántas plantas aguantan un tsunami? ¿Cuántas plantas de ciclo combinado, por ejemplo, aguantan un tsunami? Yo no querría estar al lado de una, ¿eh?
Entonces yo creo que aquí lo que se va a hacer es la prórroga de todos los planes, de todos los permisos, y ya veremos si se abandonan los planes de cierre de energía nuclear. Y tiene que comenzar por hacerlo Alemania, que fue la primera que decidió cancelar los planes de energía nuclear después de lo de Fukushima. Pero es que además el resto... No lo va a marcar aquí en Europa, pero es que Rocío, si amplías la mirada, simplemente tienes que ver el resto del mundo donde se están construyendo centrales nucleares. Es que menos en los países que tienen riesgo sísmico, en África, en Asia, en el resto del mundo se están construyendo centrales nucleares. En fin, que nosotros queramos poner, podemos mirar donde queramos, pero vamos, que el mundo va por otro lado, Sí, bueno, pues yo creo que nos podríamos quedar aquí toda la mañana, desde luego, hablando. A mí se me han quedado varias preguntas en el tintero, entre otras es que no sé si te irías entonces con el presidente Sánchez a su gira por Europa para convencer de quitar el mercado marginalista. Me parece que esta vez estarías de acuerdo con él. Hombre, hay que desacoplar, esto no se puede hacer. O sea, no puede que la última... tú no puedes depender de la última central, o sea, la última tecnología que esté entrando en el mix, que está dependiendo de una anomalía de precio, como es el precio del gas, que te marque el precio de la electricidad del mundo entero. O sea, es que no tiene, es que no hay por dónde cogerlo.